Hoy vamos a estar en Salmo 100. Salmo 100. Cuando lo tengas, por favor, digan amén. Amén. Hay dos. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, Salmo 100. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirven al Señor con alegría. Venga ante Él con cantos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracia y a sus atrios con alabanza. Y a sus atrios de alabanza dan gracia, bendiga su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén, amén, amén. El título de la prédica es Servir a Dios con gozo. Va a haber exhortaciones, ánimo y aún reprensiones. Es la palabra de Dios. No venimos a la iglesia para sentirnos cómodos. No es un show que hacemos. Todo es para la gloria de Dios. Y eso es de suma importancia para mí y para ti. El tiempo de la iglesia no es para bailar, brincar, hacer un escándalo. Es para alabar al único Dios verdadero. Entonces, abran sus Biblias, vamos a mantenerlos y vamos a orar que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, gracias por tu fidelidad y tu amor. No merecemos ese amor, Señor. No merecemos la cruz de Cristo. Pero tú, Señor, nos elegiste antes de la fundación del mundo. Nos salvaste, Señor. Gracias, Padre, que ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Tú nos diste vida, Señor, a través de la sangre de Cristo. Él tomó nuestros pecados y nos vistió con su justicia. Gracias, Padre, por eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hoy veremos lo que una relación personal con Dios a través de Cristo debe producir en un creyente. Porque hay muchos creyentes que tienen la idea de tener una relación significa que tú puedes hacer lo que quieras hacer, cuando quieras hacerlo y a dónde tú quieras hacerlo. Y eso no es bíblico. Hay muchos que piensan de esa manera. Nos olvidamos de que Dios exige obediencia por encima del sacrificio. Mira, lo digo otra vez porque eso es fundamental. Dios exige obediencia. Y eso va a doler. Vamos a 1 Samuel para ver un ejemplo sobre eso. 1 Samuel 15, 22 y 23. Primera Samuel 15, 22 al 23. Ahora lo que vamos a ver es la reprensión de Dios a Saúl. Y para tener contexto, vamos a leer el versículo 3 primero de ese capítulo. Ahora, Saúl, el primer rey de Israel, recibió un orden específica del Señor. 1 Samuel 15. Entonces, yo le voy a pedir a hermana Gaby, si tú puedes leer el versículo 3, por favor. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15:3. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Amén. Dios le dio un orden a Saúl y Israel para destruir totalmente ese pueblo. Ahora, ellos no obedecieron.
Ellos guardaron las ovejas, los bueyes, los mejores, y que para sacrificar a Dios. Suena piedoso, ¿no? Suena piedoso. Pero vamos a ver lo que dice el 22 y 23. El pastor Tere puede leer el 22 y el 23, por favor. De primera Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste a la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué dijo Dios? Yo prefiero la obediencia. Tú querías darme sacrificio. Yo quiero obediencia. Y déjame preguntarte, ¿el Dios de 1 Samuel es el mismo Dios de hoy? Sí. Amén. Es el mismo Dios. Tenemos una visión tan baja de Dios que nuestra práctica no se puede distinguir del mundo. Y eso duele. Muchos dicen que conocen a Dios, pero viven como Satanás. Y eso duele. Eso duele. Y quiero hacerte una pregunta. Cuando te cases, cuando empieces un trabajo nuevo, ¿tú puedes hacer lo que tú quieres hacer? No. Esposos y esposas, intenta hacerlo. No va a salir bien. Y en el trabajo, también no va a salir bien. Entonces, ¿por qué pensamos que cuando Dios se nos revela a través del Evangelio, podemos hacer lo que queremos? Es totalmente ilógico. Estoy convencido de que muchas iglesias están luchando porque tienen una baja visión de Dios, que conduce a una baja visión de su palabra. Y cuando la palabra está ausente de una iglesia local, lo único que puede sustituirla es las ciencias, las tradiciones, la cultura, que resulta una iglesia débil o ya deja de ser iglesia. Y a través de este Salmo 100, veremos cuál es la respuesta correcta para conocer y amar a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y respuesta a la luz de la palabra de Dios, de la gracia de Dios encontrada en Cristo? Veamos lo que el salmista esperaba de Israel por estar en un pacto con Dios, porque ellos no pudieron adorar y servir a Dios como ellos querían. Lo podían hacer, pero era pecado. Ahora, bajo el pacto de la gracia de Cristo, ¿somos permitidos servir y glorificar a Dios como queremos? No, y lo vamos a ver hoy día. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es el llamado a dar gracia. Versículo 1 al 3. El llamado a dar gracia. Ahora, el Salmo 96 al 99 totalmente glorifica a Dios porque es Dios, su realeza. Y el Salmo 100 es la culminación de eso. Entonces estamos viendo al salmista exaltando a Dios. Y el versículo 1 se les ordena a Israel aclamar a Dios Trino. Aclamen con jubileo al Señor toda la tierra, porque Él es creador de todas las cosas, independientemente de que su criatura lo reconozca o no. Él sigue siendo Dios. Es un mandato. Tenemos que aclamar a Dios. El mero hecho que los filisteos, los ateos hoy día no reconocen a Dios, no significa que Dios no existe. Él existe a pesar de lo que tú piensas. Y cuando Dios te salvó, no significa que Dios existió de ese momento. Es Dios. Él es nuestro Padre. Él creó todas las cosas. Nosotros tenemos que ver la verdad absoluta de la palabra de Dios, porque eso transciende edades, culturas, filosofías personales y jamás se puede contradecir. Este libro jamás se puede contradecir. Hay unos que van a dedicar su vida para encontrar contradicciones. No lo van a encontrar.
porque esa es la palabra de Dios. Él no se puede contradecir. Y nosotros tenemos que entender esa verdad. Estamos llamados a clamar a Dios, que literalmente significa grita. Grita al Señor. Alabanzas. Glorifica su nombre. Y nosotros pensamos glorificar a su nombre es venir a la iglesia. No. Y la actitud de su aclamación debería ser con alegría. Amén. Así es. Con alegría, porque Dios se había dado a conocer a su pueblo y habitó dentro de ellos. Dios hizo la obra en Israel. Entonces ellos tienen que alabarlo con gozo, porque Él sostiene todas las cosas. Y eso debería ser la actitud de un creyente hacia Dios a pesar de las circunstancias. Y eso también duele. Cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, la división de Israel después del reinado de Salomón, cuando estaban en guerra civil, tenían la obligación de aclamar a Dios. No por sus circunstancias, sino por quién era Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es grande. Él es verdadero. Él es perfecto y nosotros no. El llamado no es solo a Israel, sino a todo el mundo. Dice, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, porque Él es digno de ser alabado. Hermanos, por favor, no existen otros dioses. No existen otros dioses. Los únicos seres espirituales mencionados en la Biblia, los demonios, Satanás y las criaturas celestiales. Eso es lo que vemos. Y cuando vemos a Israel adorando a otros dioses, ellos están adorando a demonios. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. Entonces vamos a verlo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque yo quiero mostrarte que el Dios del Antiguo y el Nuevo es el mismo Dios. Amén. Entonces vamos a Deuteronomio 32, 16 al 17. Deuteronomio 32, de 16 al 17. Dice la palabra de Dios: lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Mira hasta acá. Ofrecieron sacrificios ¿a qué? A demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, los que los padres de ustedes no temieron. Cuando nosotros adoramos cualquier otra cosa, estamos adorando a demonios. 1 Corintios 10:20. 1 Corintios 10:20. Pablo está hablando contra los ídolos que eran prevalentes en esa época. En Corintios. 1 Corintios 10:20. Mira lo que dice la palabra de Dios. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. ¿Quién lo dice? Es Dios, es su palabra, no es el pastor yo. La palabra de Dios lo dice. Estamos llamados a clamar a Dios, y cuando adoramos cualquier otra cosa, estamos adorando demonios. Y muchos van a decir, yo no adoro demonios. Si adora dinero, eso está adorando algo. Si adora la posición, está adorando algo. Si adora la familia, está adorando algo. Entonces nosotros tenemos que pensar, los mormones, los budistas, los musulmanes, los evangélicos extremos que no se someten a la palabra de Dios, están adorando a los demonios. Y eso duele. No podemos participar en eso. Tenemos que basar todo lo que hacemos en la palabra de Dios. Y cuando la gente adora a los demonios en lugar a Dios, lo que están diciendo directa o indirectamente es que Dios no es digno de toda la alabanza, la honra y la gloria. Y dame decirte, no es un pecado menor para decir que Dios no merece la gloria.
Así que se nos manda a dar un fuerte grito de alabanza a Dios. Y después dice, sirven al Señor con alegría. Se nos ordena, es un mandato. Sirven. Primero lo adoramos y luego lo servimos. No pierde ese orden. Lo adoramos, lo servimos. La idea de servir es trabajar. ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo? Edward es la única persona que tiene trabajo. Todo el mundo trabaja, de una forma u otra. Todo el mundo trabaja. Y estamos llamados a trabajar para el Señor, para Dios, según sus normas. Ahí está el detalle. Muchos queremos trabajar según nuestras normas, pero tenemos que trabajar según las normas de Dios. Y eso es nada nuevo, no es nada nuevo para nosotros. ¿Qué dice Jesús? El que me ama, guarda mis mandamientos. Ok, si tú amas a Dios, tú vas a obedecer. No pierden orden. Primero tiene que amar y después va a obedecer. Tú no puedes obedecer para amar. Eso no funciona. Santiago nos enseña que vamos a conocer, el mundo va a conocer a los creyentes a través de sus obras. Va a conocer su fe a través de las obras. No pierde el orden. Fe primero y después vienen las obras. Ahora estamos llamados a servir a Dios como resultado de nuestra fe salvadora. Porque Israel fue redimido, tenía que servir a Dios como Él les mandó. Yo tengo 3 hijos. Ellos tienen que obedecer a Jenny y a mi persona. Tienen que obedecer. Y es mi responsabilidad para guiarlos. Y Dios, como nuestro Padre, nos apuntó todo lo que necesitamos acá, en esta Biblia. Y tenemos que obedecerlo con alegría. Y cuando no servimos a Dios de la manera que Él desea, estamos pecando. Estamos pecando, no hay otra forma de decirlo. Con nuestra práctica, porque nadie va a decir, no, yo no trabajo por el Señor. Nadie va a decir eso. Yo no sirvo al Señor, nadie va a decir eso. Pero con nuestra práctica, muchos dicen que yo no voy a servir a Dios. Yo solamente voy a servir cuando me conviene. Cuando me pidan que ayuden, yo voy a ayudar. Esa es la actitud de muchas personas. Otros, por reconocimiento, ellos sirven. Y luego, cuando las personas no hacen como ellos hacen, se enojan con ellos. Entonces, ¿sabe lo que eso muestra? Que nunca lo hicieron para el Señor. Mira lo que Él hizo. Mira lo que Él no hizo. Yo lo hice de esta forma. Eso no es trabajar para el Señor. Mientras otros sirven con una cara más larga. Así. Ay, tengo que limpiar. ¿Por qué tengo que limpiar? Tengo que ayudar a la hermana a cocinar, limpiar su casa. Tengo que hacer eso. Con una cara más larga. Y renegando. Y la actitud del cristiano nunca debería ser así. Nosotros servimos de la manera que Dios desea, en obediencia a su palabra y para su gloria. No para su gloria, no para mi gloria, para la gloria de Él. Pero yo no lo digo. La palabra de Dios lo dice. Estamos en el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 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 Colosenses 3:23. Mira lo que dice. Todo lo que hagan, háganlo de corazón. Amén. Todo el mundo está de acuerdo hasta ahí. Y mira, el parte que sigue es la parte más difícil para nosotros. Como para el Señor y no para el hombre. Lo leo otra vez. Todo lo que hagan, no algunas cosas. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para el hombre. Entonces,
hacemos todo para Dios y para su gloria. Ahora vamos a ver Filipenses 2, 3, 4. Y yo sé que nosotros acá en esta iglesia usamos la Biblia mucho, pero si ustedes van a crecer, va a ser a través de la palabra de Dios. Entonces acostúmbranse para abrir su Biblia y buscar esos pasajes. Filipenses 2, 3 a 4. Amén. Amén. Si lo tienen, amén. Amén. Filipenses 2, 3 a 4. No hagan nada. Mira su totalidad de esa palabra. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amén. Entonces, la primera cosa, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. La segunda cosa, servir a los demás, pensando más en ellos que nosotros mismos, y también lo hacemos para la gloria de Dios. Todo se hace pensando en su gloria y sirviendo a la iglesia. Y eso va a chocar con muchos de ustedes, porque muchos de ustedes luchan con el yo. Yo soy el centro. Yo soy la gran persona del mundo. Y se nota porque tú quieres que la iglesia gire alrededor de ti. Y eso no es bíblico. La iglesia gira alrededor de Dios, el Evangelio de Cristo, del Espíritu Santo, de su palabra. Amén. No de ti. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Nosotros tenemos que ver la importancia de servir a Dios. Y servir a Dios es amarlo con todo lo que somos, obedeciéndolo y disfrutando de Él. ¿Qué es servir a Dios? En la forma más sencilla, amarlo con todo lo que somos, obedeciendo y disfrutando de Él. Muchos de nosotros no queremos obedecerlo y poco de nosotros no disfrutamos de Él. ¿Cuántos de ustedes se disfrutan de Dios? Sí, eso duele. ¿Cuántos de ustedes se disfrutan de Dios? Amén. Se levanta y dice, gracias, Padre. Sí. A pesar que el bancario dice 0, gracias, Señor. A pesar que hay una enfermedad, tú dices, gracias, Señor. Y tenemos que hacer eso para siempre. Servir no es algo que hacemos, sino un estilo de vida que vivimos según las Escrituras. Es un estilo de vida. Muchos piensan que servir es solamente hacer algo. No, tu vida debería demostrar el servicio, no solamente en la iglesia, en las 4 paredes, porque nosotros somos la iglesia, afuera también, en el hogar, con tus hijos, en el trabajo. Eso debería ser la actitud del creyente. Ahora, ¿qué dice acá? Servir al Señor ¿con qué? Con alegría. Con alegría. Servir a Dios con alegría. Porque lo hacemos para Él. Israel no necesitaba servir a Dios como le estuviera haciendo un favor. Mira, Dios, yo voy a hacer esto por ti. No necesita algo. Dios no nos necesita. Lo digo otra vez. Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Él. Y eso debería ser la actitud de cada creyente, dependiendo de Él. Porque hoy día, ese servicio que nosotros vemos se expresa a través de la iglesia local. Correcto. Lo digo otra vez. Si nosotros queremos servir a Dios, servimos a través de la iglesia local. Correcto. No como tú quieres. Yo voy a apoyar a un misionero en China. Qué chévere, amén. Eso no es servicio. Servicio es a través de la iglesia, sirviendo a los hermanos, viviendo vida juntos. ¿Tú sabes por qué muchos de nosotros no queremos vivir la vida juntos? Porque es difícil. Cuesta. Cuesta vivir la vida con una persona. Si ustedes no me creen, pregunten a una pareja casada. No es fácil, hermanos. Es trabajo. Yo quiero que ustedes vean.
es una carga a veces, pero una carga necesaria para santificarte y para edificar a la otra persona. Amén. Muchos ven el servicio a la iglesia como una carga dentro de su horario familiar o diversión. El llamado a servir no es una opción, sino es un mandato, y servir a la iglesia local. Debemos servir a Dios porque nos ha salvado, nos ha redimido a través de la sangre de Cristo. Es causa y efecto. Así es. Causa y efecto. Amén. Si eres verdaderamente salvo, significa que tú vas a servir con todo tu corazón. Si eres verdaderamente salvo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No se basa en lo que hacen los hermanos. Y yo tengo que decir esto. Hay muchos hermanos que su ánimo se levanta o baja porque los hermanos reaccionan de una forma u otra. No se basa en eso. No importa lo que ellos hacen, porque nosotros lo hacemos para el Señor. Eso no significa que no nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar, pero cada uno de nosotros tenemos que tener la paciencia que Dios tuvo y tiene con nosotros, con los demás. Y eso no significa no decir la verdad. Muchos de nosotros no queremos decir la verdad a los hermanos. La verdad de la palabra de Dios, no tus sentimientos, convicciones bíblicas basadas en esto acá. Estamos llamados a hablar con nuestros hermanos, la verdad en su totalidad. ¿Cuántas veces perdimos nuestro gozo porque nos enfocamos en personas y no en Dios? Esta semana es horrible porque esto pasó con esta hermana y ya, estamos mal. No, eso no debería cambiar nuestro ánimo, porque nuestro ánimo debería depender de Dios y su gloria, su grandeza, no de tu persona. Servimos a Dios porque eso tiene peso eterno. Correcto. Tiene peso eterno. Muchos de nosotros invertimos en el corto plazo, en este mundo, en títulos, pero no en lo eterno, el evangelio, aprendiendo la palabra de Dios, meditando sobre ella, poniéndolo en práctica, sirviendo a los demás. Eso es eterno. La tendencia de algunos creyentes es darle las obras a Dios. Darle las obras, en lugar de darle lo mejor que podemos ofrecer. Servir significa entregarse totalmente a Dios. Y déjame decirte, 99.9% sigue siendo idolatría. Si tú sirves a Dios 99.9% y falta ese porcentaje, es idolatría. Puede parecer piadoso, pero es idolatría. Servir significa entregarse, hermanos. Vemos el concepto de ese en toda la Biblia, servir, entregarse totalmente. Pero también lo que estamos viendo hoy día es un aspecto de darle las obras a Dios que se puede ver en cada aspecto del ministerio de la iglesia. Leemos cuando tenemos tiempo. ¿Cuántos hermanos tienen años en la fe y nunca han leído toda la Biblia? Eso me da vergüenza. Porque leemos solamente cuando tenemos tiempo. Oramos cuando deseamos, lo cual no es mucho. Establecemos los recién nacidos, en vez de los mejores, a ser misioneros. Exacto. Seleccionamos pastores que no cumplen los requisitos de la palabra de Dios. Correcto. Muchas iglesias no quieren disciplinar. Eso va a ofender. Muchas iglesias no hacen el discipulado porque es difícil. Regularmente faltamos la iglesia por razones insignificantes. Correcto. Todo eso estamos mostrando una baja visión de Dios y su iglesia. Y después muchos padres, yo cuento muchos padres, ay, ¿por qué mis hijos han abandonado el camino de Dios? Es porque tú eres mal testimonio. Así es. Eres mal testimonio.
Porque Dios no es importante para ti, no va a ser importante para ellos. Se quejan, pero no quieren verse a la luz de las Escrituras. Despiértate, por favor. Despiértate. Nuestras vidas deben ser totalmente un sacrificio y una adoración hacia Dios. Entonces vemos que nos manda a aclamarlo, servirle, y lo último que nos manda a hacer es cantarle alabanzas y adoración. Amén. Venga ante Él con cantos de jubileo. Amén. Deberíamos cantar al Señor, porque eso debería ser la respuesta natural a la gracia soberana de Dios encontrada en Cristo. Glorificar su nombre, sabiendo que estamos en buena posición con Dios, estamos en favor con nuestro Padre Celestial a través de la sangre de Cristo. Debemos glorificar su nombre, cantar alabanzas. Pensamos que las alabanzas solo deben hacerse en el servicio dominical. Vamos a cantar al Señor acá, en la iglesia. Es lo que deberemos hacer durante toda la semana. Se levanta cantando al Señor. Si no sabe lo que cantar, busca un salmo y canta eso. Canta al Señor, porque Él te dio lo mejor que Él puede ofrecerte: reconciliación con Él a través de la sangre de Cristo. Pero noten esto, hermanos, el salmista no les da un límite de tiempo en cuantos ellos deben aclamarlo, servirlo y adorarlo. ¿Saben por qué? Porque es un estilo de vida. Nos levantamos haciéndolo y nos acostamos igual. Siempre pensando en la grandeza de Dios. Y eso debería ser constante en la vida de un discípulo de Dios. ¿Y cuál es la motivación? Versículo 3. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo, y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La motivación para clamar, servir, adorarlo es eso, porque Dios es Dios. Y eso debería ser suficiente. Debería ser suficiente, pero para muchos de nosotros no es suficiente, porque tenemos a baja concepto de quién es Dios. El salmista les dice que conozcan al Señor. Y la idea es tener un entendimiento de quién es Él, de su plan de redención que solamente se encuentra en Cristo. Eso es lo que Él desea. Y Él dice, ¿quién nos formó? ¿Cuál es el contraste? ¿Nosotros nos formamos a nosotros mismos? No, Él nos formó a nosotros. Entonces, porque nosotros no podemos formarnos a nosotros mismos, significa que alguien nos creó y esa persona fue Dios mismo. Por eso nosotros debemos alabarlo. Eso debería ser suficiente. Amén. Debería, pero muchas veces no lo es. Entonces tenemos que ver, nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Las ovejas escuchan la voz de su Dios. Escuchan la voz de Dios. Los verdaderos creyentes obedecen. Los verdaderos creyentes sirven. Los verdaderos creyentes aclaman a Dios. Porque Él es Dios. Punto. Amén. Amén. Nada más y nada menos. Que nos llevan al segundo punto. Para siempre es su misericordia. Amén. Para siempre es su misericordia. Versículo 4 y 5. Entren por sus puertas con acciones de gracia, a sus atrios con alabanza. Dale gracia, bendiga su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Israel sabía que ellos fueron creados, elegidos por Dios. Dios hizo la nación, Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Sabían que no hay otro Dios que está involucrado con su creación activamente como el Dios de Israel. Y solo Él merece toda la gloria, porque Israel le pertenece a Dios.
nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Amén. Y su respuesta natural es que alabarlo, glorificar su nombre, entrar en su presencia. Tenemos ese privilegio de entrar en la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. Hebreos lo dice claramente. Podemos entrar con confianza. Y nosotros tenemos que ver que en el versículo 3, mira el versículo 3, sepa que Dios es Dios. Él nos hizo a nosotros, no a nosotros mismos, disculpa, pueblo suyo somos y ovejas. Ven. Y el 4 también dice, entren, vengan, entren. El salmista está invocando a Israel para alabarlo. Invocando. Ven, alabarlo. Porque tiene ese privilegio como su pueblo. Les ordena entrar a sus atrios, para su gloria, para su honra, para estar en su presencia. Tenemos eso. Se les ordena a dar gracia a Él y a bendecir su nombre, porque Él es Dios y Él merece todo eso, a pesar de lo que tú piensas o no. Eso es la realidad. Todo eso son resultados naturales de conocer personalmente a Dios, al Dios vivo y verdadero. No es un Dios lejano, vivo y verdadero. No es un producto de un Dios lejano y desconectado. Es vivo. Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Él está involucrado en nuestras vidas. Y dice, porque Dios es bueno. Él es digno de estima y respeto. El hecho de que sea perfectamente bueno significa que merece nuestra adoración y alabanza para siempre, porque su amor y su misericordia son eternos. Piensa en eso. Amén. No es algo que pensamos mucho. Dios eligió a Abraham, le hizo una gran nación de 12 tribus. A través de esa tribu, de esos 12 tribus, salió ¿quién? El Mesías. ¿Cómo se llama el Mesías? Jesús. En Cristo, ellos tienen todos los beneficios perfectos, completos e eternos si ponen su fe en Él como Salvador. Correcto. Cristo cargó los pecados de su pueblo y después revistió el pueblo de Dios con perfección que necesitaba para estar en su presencia. Amén. Amén. Jesús un día va a regresar para buscar a su iglesia, glorificar a su iglesia, restaurar el mundo para que nosotros podamos estar por la eternidad glorificando su nombre. Porque su amor y su misericordia son eternos. Porque el amor y misericordia de Dios son eternos, te salvó. Porque el amor y su misericordia son eternos, Él va a completar la buena obra. Porque el amor y su misericordia son eternos, Cristo va a regresar. Porque Dios no puede mentir. El salmista afirma entonces que Dios es eternamente fiel. Yo tengo que preguntar, ¿sabe por qué? Yo tengo que preguntar, ¿a quién es fiel? ¿A quién es fiel? Porque muchos piensan que Dios es fiel a nosotros. No. Dios es fiel a su propio carácter, gloria y honra. Él es fiel a su naturaleza, porque no puede mentir. Él cumplió con Israel, Correcto. no porque ellos eran buenos, a lo contrario, porque Él es bueno. Muchos de nosotros pensamos muy alto de nosotros mismos y muy bajo de Dios. Es porque Él es bueno. Lo olvidamos, pero Dios hace todo por su nombre y gloria. Lo digo otra vez. Él te salvó por su nombre y gloria. Nosotros no somos gran cosa, pero yo no lo digo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Salmos 25:11. Salmo 25:11, si lo tengan, por favor, diga amén. Amén. Amén.
Amén. Dice, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Este salmista está diciendo, por favor, perdóname, no porque yo soy bueno, al contrario, pecó, sino por su nombre. Ezequiel 39:25. Ezequiel 39:25. Dice la palabra de Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celos de mi santo ¿qué? No. Santo nombre. Él va a hacer lo que Él va a hacer por su nombre. Él te va a salvar por su nombre. Él te va a bendecir por su nombre. Él te va a disciplinar por su nombre. Es por su nombre. No porque nosotros somos gran cosa. A lo contrario. Él es gran cosa, nosotros no. Amén. Hemos visto una llamada a clamar, servir, presentarse ante Él y entrar a sus puertas y dar gracias. Y todas esas acciones son el resultado de la gracia salvadora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y yo quiero recordar que el hombre no puede buscar a Dios. Yo no lo digo. Exacto. La palabra de Dios lo dice. Yo no puedo buscar a Dios. Romanos 3 lo dice claramente. Nadie busca a Dios. Y lo que el salmista pide a Israel es nada menos que un milagro de gracia, amor, misericordia y fidelidad de Dios. Eso es la realidad. Fue Dios quien obró en ellos a través de su palabra. Fue su fe en Dios las que le permitió a Israel a obedecer. Siempre fue a través de fe. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así es. Es Dios quien obra en nosotros para permitirnos tener fe en Jesús como nuestro Señor y nos bendice con el Espíritu Santo para que podamos alabarle en espíritu y verdad. Solo puedes servir a Dios de la manera que Él requiere si has sido salvado por Él en Cristo. Y el Espíritu Santo mora dentro de ti. Es la única forma que nosotros podemos obedecer a Dios. Algunos pueden obedecer en su carne algunos meses, días, semanas, pero eso solamente va a ser algunos meses, días y semanas. No va a ser a largo plazo. Correcto. Ahora, bajo el antiguo pacto, la gente tenía que poner su fe en Dios y mostrarle obediencia, esa fe a través de la obediencia, mejor dicho. Y es la misma cosa que hacemos hoy día. No podemos confiar en nuestras obras para la salvación. Ellos no pueden hacerlo y lo hicieron. Ojo. Como muchos lo hacen hoy día. Yo voy a la iglesia, yo doy a la Biblia, yo doy mi diezmo, entonces yo estoy bien. Amén. No, tú no estás bien. Tú puedes ir a la iglesia todos los domingos, dar diezmo por 20 años y todavía ir al camino al infierno. Correcto. Eso es la realidad, porque la única cosa que te va a salvar es fe en Cristo. Correcto. Nada más y nada menos. Somos salvos a través de Él, de la sangre de Jesucristo. Pero eso también produce obras. Correcto. Pero no debemos depender de nuestras obras. Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy día? Dos cosas yo quiero destacar. Uno, lo primero que debemos ver es que mucho tiempo fue dado por el salmista para alabar, para adorar, para venir a Dios con acción de gracia. Y esto es importante, porque nuestra tendencia es venir a Dios y quejarnos. Dios, gracias por el carro, pero quiero algo nuevo. Gracias por la casita, pero quiero algo mejor. Correcto. E incluso cuando le damos gracia, nos quejamos con Él. Eso para mí es impresionante. Yo lo he hecho también, por error, por ignorancia. Al mismo tiempo le pedimos cosas
y después nos quejamos de las cosas que no ha dado. Ujú. Es bien extraño. Si nosotros podemos escuchar nuestras oraciones, es interesante. Yo lo grabé una vez y me di cuenta en qué centrado al hombre estaba yo. Correcto. ¿Y cuál hombre? Ujú. Yo. Correcto. Eso fue mi tendencia. Debemos volver la disciplina de acudir a Él para darle gracia y alabanza. Porque muchos usan la oración por chisme Ujú. y eso duele. Ujú. Hay hermanos que se acercan y quieren orar y empiezan a hablar de otras personas de una forma que no es adecuada. Correcto. Eso no es bíblico. Está bien orar por las personas, yo no digo eso, pero cuida esta boca, cuida esta lengua, porque nosotros no estamos llamados para hablar mal de cualquier otra persona. Nos acercamos a Dios para glorificar su nombre, darle alabanza, y tenemos que aprender a acudir a Él para glorificar su nombre. Yo no estoy diciendo que no podemos pedirle a Dios cosas, lo podemos hacer, hay un tiempo para eso. Pero hemos perdido la disciplina de alabanza, adoración y agradecimiento a Dios. Y si tú no sabes cómo hacerlo, empieza con los salmos. Lee los salmos, porque la mayoría empieza con una queja. ¿Cómo terminan? Glorificando a Dios. Usa el ejemplo de Jesús en su oración, porque Jesús glorifica a Dios. Comienza la disciplina de orar a Dios por quien Él es. Y usa su palabra inspirada por Él para ayudarte. Amén. No sé cómo hacerlo. Acá está la Biblia. Acá está. Úsalo. Cuando no oramos, demostramos la dependencia a nosotros mismos y no a Dios. Y eso es un pecado también. Ujú. Acércate con acción de gracia. Ya me cito, acércate con gozo y alegría. Amén. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Él te creó. Él nos creó para depender de Él. Correcto. En este punto yo quiero citar el puritano Stephen Charnock, Ujú. un puritano inglés, que dice: pretender rendir homenaje a Dios y pretender solo el beneficio propio es más bien burlarse de Él que adorarlo. Ujú. Cuando creemos que debemos estar satisfechos en lugar de que Dios sea glorificado, ponemos a Dios por bajo de nosotros mismos. Imaginamos que Él debe someter su propia honra a nuestra ventaja. Nos hacemos más gloriosos que Dios. Dios mío. Eso es fuerte. Wow. Nuestra primer llamada al servicio a Dios es glorificarlo. Es la primera cosa que vamos a hacer, glorificarlo. Amén. La última cosa, punto 2, debido a que hemos sido redimidos y salvados a través de la sangre de Cristo, podemos adorarlo en espíritu de verdad. Deberíamos servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, servirlo. Amén. Y déjame decirte, servir a Dios no significa venir a la iglesia. Eso no significa venir a Dios, servir a Dios. Porque muchos piensan que su asistencia a algo es servir a Dios. No. Aunque no estamos llamados a abandonar a congregarnos, vamos a congregarnos. Pero pensamos que asistir a algo significa servir a Dios. Y eso está lejos de la verdad. Servir significa entregarse al servicio de Dios a través de la iglesia local mientras se ministra a otros. Correcto. Es lo difícil. Lo repito, servir significa entregarse al servicio de Dios a través de la iglesia local mientras se ministra a otros. Sacrificarte a ti mismo por el amor de los demás para la gloria de Dios. Y el concepto bíblico de servir es pensar en los demás más que uno mismo. Ese es el concepto bíblico. Y muchas personas sirven para la gloria y reconocimiento de ellos mismos. Correcto. Y se dan cuenta. Es fácil de reconocer. Pero ¿cuál es el camino al mundo? Eso es lo que el mundo hace. Mira lo que yo hice.
di esta cantidad de dinero y comida a esta persona, a esta familia, a esta organización. No, no hacemos eso. Y esto puede doler, pero muchos de ustedes demuestran poco amor por Dios porque muestran poco amor por su iglesia. Eso sí es cierto. No valoramos la novia de Cristo, que es la iglesia. Si no amamos la novia de Cristo, yo pongo en duda su amor por Dios mismo. Tú tienes que amar a la iglesia, no es opción. Correcto. Yo no tengo la opción a no amar a mi esposa. No tengo esa opción. Yo tengo que amarla. Y yo quiero amarla. Porque Dios hizo algo en mí, en ella, que nosotros podemos. Él hizo algo sobrenatural, que nosotros podemos amarnos unos a otros, siempre pensando en Dios más y servir uno al otro. Amén. Y el creyente debería ser así con la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que tú capten algo. Pregúntale a los líderes. Si tú no sabes qué dones tienen, pregúntale a los líderes. ¿Cómo yo puedo servir a la iglesia? Busca oportunidades para vivir la vida con el cuerpo de Cristo. Déjame decirte, no va a ser fácil. Va a costar trabajo. No es fácil invertir en una persona. Porque muchos de ustedes solamente sirven cuando le conviene, y eso no es bíblico. No podemos tener una baja visión de Dios y de su iglesia. Tiene que ser alta, alta, Amén. alta. Estamos llamados a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Hazlo, empieza a servir, busca oportunidades, habla con los demás, llaman a los hermanos y las hermanas, busca cómo yo puedo servir a la iglesia, porque no existe un discípulo de Dios que es inútil para la iglesia, no existe. Ya me deciste, no se trata de nosotros, se trata de Él. Correcto. Se trata de Dios. Amén. Y me gustaría terminar con una cita de Richard Baxter. Él hablando de servir a Dios. Mira lo que dice. Richard Baxter dice, yo no era más que una pluma en las manos de Dios. ¿Y qué alabanza se le debe a una pluma? Amén. Nada. No Amén. se trata de ti, se trata de Él. Amén. 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 Recuerda eso. Estamos llamados a servir y glorificar a Dios. Que Dios nos ayude para hacer eso y ponerlo en práctica. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Ayúdanos para ver la maravilla de quién tú eres a través de tu palabra. Que podemos ponerlo en práctica, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos para ver la maravilla de la cruz de Cristo. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.